la verdadera luz, los hijos Así de es. Dios y los hijos del diablo, el discernimiento del espíritu, el amor de Dios y sus efectos, el amor de Dios hacia su comunidad, Ese resumido es una comunión verdadera. el hijo y el testimonio del hijo, ¿no? Sí, una comunión verdadera hacia el padre, ¿no? Hacia el hijo. Claro, habla de la comunión verdadera, Como debe exactamente de eso. ser un buen cristiano prácticamente. Sí, sí, ese es un elemento base ahí que va planteándose. Saqué esta aquí, voy a ver. Muy bien, gracias a Dios. Ahora sí vamos a Buenas noches, rápidamente acá. buenas noches, Pastor Alberto. Buenas noches. Buenas noches, Pastor. Disculpe la tardanza. Ya. A ver, ¿cuántos hay aquí? 9. Son 9. Ya. Vamos entonces a seguir. Estábamos hablando de las cartas de Juan, ¿no? De Juan. Y habíamos hablado de Pedro. Y bueno, yo las había dejado, estábamos en Pedro y entramos a Juan. Hoy día vamos a hablar de Juan. Y empezamos con su trabajo, con el trabajo de ustedes, y cómo se va desarrollando el pensamiento de lo que se llama el pensamiento juanino o juánico, ¿no? Eso también creo que hay que acuñar en alguna manera. O sea, el pensamiento o la teología que está imperando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando escribe Juan, nos expresa un modo de pensar y una práctica, ¿no? Lo expresa y al expresar está haciendo su expresión teológica, ¿no? Su pensar teológico, ¿ya? Entonces se le llama teología juanina, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar la teología juánica? En las epístolas y en los evangelios, ¿no? La de Pedro, entonces a esas cartas se le llaman cartas petrinas, ¿no? Pedrinas. Sí, entonces, que son de una tradición particular. Pedro también ahí propone su propuesta, habla de una iglesia perseguida, una iglesia en la diáspora, una iglesia fuera, ¿no? Expatriada, ¿ya? Y con semejanza a la idea de que estamos aquí de paso, ¿no? Como peregrinos, ¿no? Y cuál debe ser también el caminar. Entonces habla y hace énfasis en la santidad, el carácter, y también el cuidado de no llevarse por los maestros falsos y también o por enseñanzas falsas, ¿no? Y tampoco relajarse, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado también estar sujetos a la roca o cimentados en la roca, ¿no? Entonces, esos son aspectos teológicos que nos expresan estos autores, y igual que Santiago, por ejemplo, nos habla de la necesidad de mirar al ser humano en sus necesidades, ¿no? Ser solidario con él, hacer justicia, ¿no? Hacer misericordia, tratar con bien a los demás y de la ayuda mutua y el cuidado, y también cuando hay necesidad, algunos enfermos también, ¿no? Atenderlo, ¿no? Por eso habla de cuidar a los enfermos, de cuidar a las viudas, ¿no? A los huérfanos. Es un mensaje muy, muy humano, ¿no? Y muy social, ¿no? Que está en la Biblia, que se soslaya de paso, ¿no? Se ha soslayado Santiago, se ha dejado de lado los profetas cuando hablan acerca de estas cosas, y más bien espiritualizamos, ¿no? El elemento de que, bien, todo lo que vamos a gozar arriba, pues no importa los sufrimientos acá, ¿no? Tendremos la recompensa allá. Entonces, eso hace que
no nos preocupemos de alguna manera de aquello que es temporal, porque dice, bueno, pues esto es temporal, efímero, ¿para qué vamos a preocuparnos? No, hay que preocuparse por las cosas espirituales, las cosas eternas. Después de todo, en Colosenses lo dice ahí, ¿no? ¿No? Que debemos mirar a las cosas que están arriba en los cielos y no acá a las de la tierra, ¿no? Y eso hace que nosotros no hagamos una carga por el cuidado del hermano, que es muy urgente y que se muestra en Hechos de los Apóstoles, se muestra en la práctica de los apóstoles, de los discípulos, se muestra en las cartas, se muestra de muchas maneras. El mismo Jesús también, que hacía pues también grandes milagros y atendía a las necesidades de la gente, ¿no? Sanando, haciendo milagros, liberando, ¿no? Alimentando, todas esas cosas que vemos nosotros en los evangelios. Así que esa parte no solamente lo veamos como señales sobrenaturales, sino como necesidades también. Y ahí está la bienaventuranza, que es la clave, de paso, la bienaventuranza, ¿no? Bueno, entonces, vayamos a la primera epístola. Ustedes han hecho sus quejos, algunos han hecho algunas pautas. Me gustaría, en este caso también, ya que de los que han compartido, me han enviado su trabajo, me gustaría que también entonces hagan eh, su propia propuesta, ¿no? Y la compartan. A ver qué les parece, ¿ya? Y para ahí vamos coincidiendo ahí. A ver quién quiere hacerlo. No sé si Carlos o Aide o hermano José también, que está, y Alexis también ha hecho su trabajo. O hagámoslo en forma de conversación, cada uno entonces cómo aprecia, en este caso, la carta. Son 3 cartas, ¿ya? La primera se atribuye a Juan, no hay problemas con eso. La segunda y la Pastor, tercera sí tienen conflictos con la autoría, ¿no? Pero de todas maneras, la tradición atribuye a Juan. Sí, sí, pastor, bueno, me gustaría lanzar un comentario sobre segunda de Juan. no, pero Interés. primero, La primera de vamos Juan, en el ya, ok. orden. Ah, Vamos en primero, ¿ya? primera de Juan, a ver. Primero es Juan, después vamos a la Después, segunda y la tercera, ¿ya? ya, pues, sí, a ver. Mm, bueno, según lo que he podido leer y revisar, pastor, bueno, y una similitud que yo encuentro es, bueno, no solamente primera de Juan, sino también con Pedro, es que ambos, bueno, en este caso primera de Juan, bueno, relatan, ¿no? Y podemos ver de que el problema, uno de los grandes problemas que había en la iglesia primitiva era acerca de los falsos maestros. Había muchas iglesias que cayeron en esos engaños de estos supuestos maestros, ¿no? que les enseñaban sus propias ideas y se elegían, ¿no? Se erguían a sí mismos como líderes o maestros principales. Juan escribió, bueno, lo que puedo recordar, Juan escribió esta primera carta de Juan sobre la verdad, ¿no? Para establecer una verdad, un punto importante, lo que concierne a la identidad de Cristo, ¿no? Es lo que puedo resaltar bastante, pastor. Ya. Me dice la santidad. Dijiste al final, ¿cómo lo mencionaste? Repite lo último. Perdón, pastor. Sí, Alexis, repite la última parte, nada más. Ya. Que Juan, escribió esta carta, ¿no? Para dejar en claro algunos puntos importantes sobre la identidad o lo que concierne como tal a lo que es a la fe en Jesucristo, ¿no? Ya. La fe en Jesucristo, ¿no?
y la identificación. Sí, sí, pastor. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir a eso? Sí, pastor. También cuando en primera Juan, pues, como dijo mi hermano Alexis, hablaba pues de los falsos maestros, ¿no? Y estaban creciendo doctrinas o religiones que eran opuestas al evangelio, ¿no? Como el gnosticismo, ¿no? Que hablaban entre la división entre el mundo físico y el mundo espiritual, ¿no? Decían que el mundo físico era malo y el mundo espiritual era bueno, ¿no? Ujú. Y eso era lo que más que nada era la polémica en ese entonces, ¿no? En la iglesia, por eso es que Juan escribía a la iglesia, ¿no? A la primera iglesia. Ya, Sí, ahora, pastor, yo también quería acotar algo ahí. ya. Bueno, ahí podemos ver en Primera de Juan, es un llamado más que nada a los fundamentos de la fe, o regreso a los principios básicos. Ya. Se apagó tu audio. Se fue. Y Ya. que expresa más que nada, pastor, en la naturaleza absoluta del cristianismo, ¿no? Cómo debemos de ser como cristianos. Es una carta también, básicamente también pastoral, escrita más que nada para los pastores que cuidan el rebaño, ¿no? Como debe de ser, cuidando a la congregación con mucho gozo, no dejándose turbar por los falsos maestros, que en esos tiempos así como que era el gnosticismo, ¿no? Y los falsos cristos, que ahora también los hay, que ahora también podemos ver en las diferentes iglesias. Juan Era también nos... Sí, también yo quisiera acotar que la primera epístola de Juan es una carta pastoral. ¿Cómo se llama? Y agarra pues el tema básico o sea, primero era el gozo que sentían al ser hospedadores de los buenos maestros, no como le había hablado de que estaban haciendo los hospedadores, pero de falsos maestros. Eso, pastor. Ya, muy También bien. hace diferencia, ¿no, pastor? Entre la felicidad temporal humana y el Ya. gozo, ¿no? Lo que es el compañerismo entre hermanos, podría decir, ¿no? Sí, claro, y, o sea, la visión que nos da esta carta, como también las cartas de Pablo, era en el sentido comunitario, ¿no? La vivencia, ¿no? En comunidad, ¿no? La vida cristiana en comunidad, que es básica. Pero fíjense cómo lo trabaja, ¿no? Porque no está en función a Juan diciendo, bueno, ustedes tienen que ir el domingo a la iglesia, ¿no? Ustedes tienen que ir al culto y ahí reunirse, no. Está hablando de una relación, ¿no? Y de cómo debemos de vivir como cristianos, mostrando Exactamente, de actualmente esa ese manera. gozo lleno de felicidad, basado en la Exacto. santidad y seguridad, pastor. Claro, entonces no estaba centrado en ese aspecto del culto, ¿no? Ahí Pastor, creo que hay una cuestión nuestra, que es una tradición, y que, fíjense, eso que estoy diciendo, hasta se puede encontrar, ustedes pueden decirlo también, parece contrario y parece una herejía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos centrado tanto en el servicio dominical, el culto. Ahí es el centro y tenemos que estar en el culto y tenemos que adorar a Dios ahí, ¿no? Y está ahí. Entonces, nos hemos centralizado mucho en eso, pero nos hemos preocupado de la comunión y de la comunidad en sí mismo, ¿ya? Los demás Lo hacemos más días. por costumbre, ¿no pasó? O sea, por costumbre, por adoctrinamiento, más que por gozo, ¿no? Claro, por eso que en hebreo dice, bueno, hay algunos que se congregan por costumbre, ¿no? Dice, ¿no? Congregados, dice, ¿sí? Como algunos hacen por costumbre. Ahí sí nos está hablando algo de eso, pero fíjense que el congregarse no está hablando otra vez de un servicio dominical, sino una identificación con la iglesia. Está ligado a la comunidad, ¿no? A la comunidad de fe, vivir en esa relación y esa comunión de fe
con la comunidad, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Entonces, la única forma en que nosotros tenemos contacto con nuestros hermanos es cuando tenemos servicios. El culto de los jóvenes, la Liga de las Damas, la Liga de los Jóvenes, la de los Caballeros, con la dominical y el culto, ¿no? Pero nuestras relaciones de comunidad no se acaban ahí, pues, ¿no? Entonces los líderes, bueno, visitan a los hermanos a su casa, a los que tienen necesidad, ya está bien. Pero no solamente es eso. No nos vinculamos unos a otros, no vamos, no identificamos como, de una manera, ¿no? Y entonces hay un acto religioso que necesita ser, digamos, elevado a una dimensión, que en este caso la carta nos está mencionando de cuál debe ser la forma de vivir, ¿no?, entre nosotros como comunidad de fe. Y dice, mirá cuán amoroso el Padre que nos ha hecho hijos de Dios, ¿no? Lo dice Juan. O sea, mirá el amor de Dios que nos permite amarnos unos a otros. Expresen ese amor, porque la gente necesita mostrar que vean que hay amor en nosotros, ¿no? Y muchas veces en las iglesias lo que menos se ve es amor, ¿no? Se ve todo lo demás, pero menos amor. Entonces, hay necesidad de trabajar esa parte, y ahí está lo pastoral, justamente. Usted estaba mencionando, ahí está lo pastoral, ¿no? Sí, lo pastoral también está en el asunto del cuidado, de que los maestros, que haya buena doctrina, y que cuidado con los falsos maestros, sí. Esa es la lucha que va a tener, mire, no solamente Juan tuvo la lucha con los falsos maestros, lo tuvo Pablo. Pablo también. Todas las iglesias, en Gálatas, en Éfeso, en Corintio, Tesalónica, y en donde iba también la oposición de los judíos, ¿no? Entonces, falsos maestros siempre van a haber, ¿no? Siempre van a estar, ¿ya? Y a veces va a afectar bastante a la iglesia también eso, ¿no? Esa figura del anticristo que menciona en esta carta también es importante, también, ¿no? Que es esa línea, ¿no?, de los falsos maestros. Entonces, ese lado del cuidado, ¿no? Cuidado pastoral, ¿no? Entonces, el cuidado pastoral es, desde esa perspectiva, hay una mirada comunitaria y una mirada de la vida de la iglesia, ¿ya? Y aquí, Pastor. sí. Sí, también para acatar, a diferencia de segunda y tercera de Juan, la primera carta de Juan, no tenía saludo, ¿no? Como las dos las dos últimas, ¿no? Porque supuestamente la carta de Juan, Juan, también, no tenía saludo, pero la primera carta, ¿no? Entonces, las cartas normalmente, especialmente las cartas que eran escritas al griego, tenían saludo, ¿no? O al inicio o al final, pero, ¿no? Pero la primera carta de Juan no lo tiene. Entonces, también dice que en realidad no hubiera sido una carta, sino hubiera sido como una ¿cómo se le llama? Claro, como no tenía que en mi boca se me fue. Porque de frente exhorta ahí a la comunión cristiana. Sí, era como, no era una carta, o sea, no, era como ¿una epístola? algo, ¿Una recomendación? claro, como una recomendación, algo. O sea, exhortaba, pues, ¿no?, a la comunión. Claro, porque algunos biblistas hacen la división entre epístola y carta, ¿no? La epístola dice que es algo más público, ¿no? ¿Ya? Impersonal, y las cartas son mucho más personales, más íntimas, ¿no? Más privadas, ¿no? Pero yo veo que carta o epístola, bueno, la formalidad, dicen algunos que hay en la epístola, pero no veo yo la diferencia. Dentro de las cartas, de las epístolas, había diferentes formas de escribir las epístolas, ¿no? O las cartas, ¿no? ¿Qué es una homilía, pastor? La homilía viene a ser, pues, la predicación, ¿no?
pero Claro, porque también una se le puede, predicación exhortativa, de ánimo, ¿no? ya, así se le considera a esta carta, por ejemplo, ¿no? Claro, es una homilía, sí, es una homilía, Pastor, sí. tengo una pregunta. Ya, sí. Con respecto a que no aprendí que estoy comiendo, pastor, disculpe. No quiero matar mi bocado. No te escucho bien. Ahora me escucha. A ver, sí te escucho, pero como hablas rápido, Que está hablando con entonces la boca llena, a ver. las palabras no se entienden. Está Ah, comiendo. pues. voy a hablar más lento, voy a hablar más lento. Mira. Pastor, una consulta. Justo usted había hablado, ¿no? De las epístolas y las cartas. Es realmente importante identificar cuándo un libro es una epístola, cuándo el libro es una carta. Y si es que esto modifica totalmente la forma de comprensión de lo que está escrito. Porque, No necesariamente. Ya, al final, mira, el documento, sea carta o epístola, la intención que tenga, eso es lo que vale, ¿no? Ya. Lo que vale es eso, esa no es la importancia, y tampoco le vamos a decir, no, como es carta, no tiene importancia. Si es una epístola, sí, ¿no? O no. No es así. Creo que el documento en sí mismo tiene valor en cuanto a su contenido, ¿ya? Ambos Y contienen aunque la homilía, en este caso la homilía, que es un discurso, un sermón sencillo, ¿no? Que explica, da instrucciones, ¿no? Y también relaciona, ¿no? Con el grupo social, con la comunidad de fe y también con los demás, ¿no? Ya, bueno, eso sí hace, estos documentos tienen esa característica, ¿no? Entonces, hay necesidad de tomar en cuenta ese aspecto también, ¿no? Entonces, no se olvide que la homilía no es digamos, una predicación profunda, muy teológica, ¿no? Muy buscando, ¿no? O sea, de términos y conceptos, no. No, esto es más práctico, ¿ya? Entonces, que va hacia la vida. Por eso que esa forma de escribir de Juan, en este caso, ¿no? Ya. Entonces, una de las cosas que sí hay que ver aquí es también lo que mencionamos sobre el autor, ¿no? La autoría. Se supone que, bueno, Juan hizo 5 libros, ¿no? 5 libros a su nombre, ¿no? El Evangelio de Juan, las 3 epístolas y el Apocalipsis. Apocalipsis. En cuanto al Apocalipsis, que viene a ser el 5.º documento, hay discusión en cuanto a si es la paternidad de Juan o no, ¿no? Los círculos teológicos tenemos ese cuidado. Y hay varias teorías con respecto a eso, ¿no? Se habla de un tal Juan, otro se llama de Juan el Anciano, ¿no? Eh, este, Otro habla de que es un seudónimo, ¿no? Entonces, hay varias teorías ahí que ocurren o que se dan en este caso, ¿no? Y que dependiendo de la etapa, algunos dicen que puede haber sido en la época de Nerón, pero que eso de Nerón es más o menos por el 60 y tantos, 63 creo, y otros dicen de la época de Domiciano, que más o menos es a fines del siglo, ¿no? Esas son las posibilidades de cómo, de dónde viene la fecha, ¿no? Pero entonces con los evangelios y las 3 epístolas, entonces decimos que hay, aunque algunos dudan también, hay ese conflicto con los evangelios, ¿no? Como hablan de un discípulo amado, ¿no? O de alguien que era, bueno, la teología y los estudios bíblicos de ahora pues tratan de proponer algunos detalles, ¿no? Con respecto a esto que a algunos no les cae bien, ¿no?
Pero estos escritos fueron producto del ministerio pastoral de Juan, que fue hecho en la ciudad de Éfeso, ¿no? Entonces lo que estaba hablando ahí, otra vez, hoy día hemos encontrado ese aspecto. Fíjense, no solamente las cartas pastorales que corresponden a Pablo, ¿no? Todo el cuerpo de las epístolas de Pablo hay unas que se llaman pastorales, ¿ya? O que se atribuye y le llamamos pastorales porque nosotros le llamamos de esa manera en el sentido de que está hablando del ministerio, de cómo son los requisitos y el cuidado de la iglesia, pero desde la perspectiva del pastor, del ministro, ¿no? ¿No? Está apoyando Pablo a Timoteo y a Tito, ¿no? Entonces le decimos pastoral. Pero la pastoral también tiene otro enfoque también, no solamente es eso, sino también es mirando a la congregación. Entonces, desde esa perspectiva, trabajando, instruyendo, enseñando, exhortando, también las cartas de Corintios, por ejemplo, son de corte pastoral, ¿no? También entraría dentro de eso la de Gálatas, ¿no? También entraría en este Timoteo, caso Timoteo. la de Filemón, no, ya hemos hablado de Timoteo, ya, la de Filemón, ¿no? También tendrían carácter pastoral, ¿no? Por los conflictos que se ven ahí y cómo lo trata Pablo de solucionarlos. Es lo que está haciendo aquí Juan también, ¿no? De su experiencia pastoral está indicando entonces de qué manera debe ser conduciéndose en la casa del Señor, cómo se van conduciendo en la fe, ¿no? Le da instrucción a los hijos, a los jóvenes, a los padres, ¿no? Está bien explicado desde esa perspectiva y bien sintetizado, ¿no? Entonces, Éfeso podía ser el centro, ¿no? Y que también habría sido escritas estas cartas ahí, ¿ya? Para que sean circuladas a otras iglesias también de la provincia romana de Asia, ¿no? Que ahora es Turquía. Bien, entonces, esas diminutivos, ¿no? Hijitos, hijos míos, niños, ¿no? ¿Ya? Que se refiere a la membresía, ¿no? Y no es porque era la edad de Juan, sino por el carácter tierno del apóstol, ¿no? En ese énfasis del amor cristiano, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta que creo que los apóstoles por lo menos podrían darse este lujo de asumir esa posesión y llamarle hijitos, ¿no? Hoy día yo he escuchado, yo me refiero a hoy día, estoy hablando de estos tiempos, ¿no? Y que vienen de hace muchos años también, ¿ya? En el sentido de que la práctica de hoy, ¿ya? Que viene hace unos años atrás, cuando ya vino la nueva visión de cómo hacer ministerio pastoral o de las profecías o los dones y la restauración de las cosas y bueno, toda esa parafernalia que vino y que se ha instalado en las iglesias, ¿no? Prosperidad y superfe y esas cosas, eso me hace recordar al hecho de que hay una práctica que no está entre nosotros, pero está en algunos lugares, donde los pastores exigen, ¿no? Y ordenan a sus miembros, que de paso también le llama mis ovejas, ¿no? Que no son ovejas también, ¿no? Las ovejas no son de los pastores, las ovejas son del Señor, ¿no? Y entonces cuando se refieren a ellos, eh, enseñan de que al apóstol, al pastor le deben llamar papá, ¿no? Papito. ¿Por qué? Porque los miembros son sus hijos, ¿no? Entonces es la casa de Dios, entonces el que está a la cabeza es el padre, ¿no? El papito, y entonces los hijos son los creyentes, ¿no? Los hijitos, ¿no? Ya,
al estilo que hace Juan. Y se aplica un poco de eso, ¿no? Si ahí está Juan está hablando, le llama hijitos, ¿ya? Pero eso lleva a otra suplicacia, ¿no? A que ese pastor ahora va a comenzar a ordenar, va a meterse en la vida del creyente y le va a dirigir su vida en todos los detalles. Y eso no es la actitud pastoral o la actitud que debe tener un pastor, ¿no? Esas son corrientes que se han metido, como digo, en algunas iglesias, especialmente independientes, en donde se hace esa idea, ¿no? Y también hay otros que ya rebasan y ahora ya no solamente son papás, ahora son padres, ¿no? Reyes, ¿no? ¿Ya? Entonces se creen reyes, se ponen coronas, se ponen todo su cetro y todo, para que los hermanos ahí le den pleitesía porque él es el rey, ya no es el pastor. Entonces ese tipo de cosas las combate Juan, los falsos maestros, y la lucha de esa manera, ¿no? Bueno, entonces hay que tener ese cuidado. El pastor y ustedes que están sirviendo también tienen que tomar en cuenta que no se deben enseñorear de la grey. No deben dominarla, no deben imponerse. Deben servirla. Deben servir, no servirse de ella, sino servir. Y servir con amor, con disposición. No, como dice Pablo, con ganancia deshonestas. La ganancia deshonesta sería, pues, solamente pensar en el dinero, ¿no? En lo que voy a recibir y hago mi trabajo, pues, así, ¿no? De forma mediocre. No es la idea. Aquí los apóstoles buscaban eficacia, buscaban eficiencia, buscaban hacer lo mejor para el Señor y instruyendo, enseñando y cuidando a cada miembro de una manera especial, ¿ya? Ese por un lado. Ahora, el asunto de los falsos maestros. Por ahí escuché, dijeron los gnósticos. ¿Han investigado ustedes algo sobre los gnósticos? ¿Algo han encontrado por ahí? El gnosticismo no fue un problema que empezó en el primer siglo, porque no había en ese primer siglo. El segundo siglo es que se comienza a manifestar movimientos gnósticos o cristianos gnósticos, ¿no? Cristianos, digamos, con una corriente mística, ¿no? Que va introduciendo ciertas prácticas, ciertas normas, ¿ya? En la iglesia, ¿no? Y que tratan de contrarrestar las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? Entonces ahí viene ya el otro problema, ¿no? Uno dice, entonces, no ha sido Juan el que escribió, ha sido en la tradición de Juan y ha sido en otro momento, porque habla de esta corriente. Pero eso es lo que explicamos nosotros, asumimos que eran los gnósticos, ¿ya? Pero podían haber sido otros también, otras corrientes, ¿ah? Otras corrientes, o también un incipiente gnosticismo, que ya hemos dicho, estaba casi al fin del primer siglo, y bien se estaba manifestando ese incipiente gnosticismo, ¿no? Podría ser, ¿ya? Pero ubiquémonos, el gnosticismo se da en el segundo siglo, con un fuerte carácter, ¿ya? Y vienen las corrientes del pensamiento persa, ¿no? Y también de las corrientes griegas, ¿no? Y de todas esas prácticas que se van a mezclar y se van a dar en la iglesia a partir del segundo siglo, ¿no? Entonces, sea como sea, de todas maneras estaban al cuidado de que es falso maestro, de dónde vengan, pues esos maestros había que detenerlos, había que cuidarse de su forma de enseñanza, que no era la de edificación para la iglesia, ¿ya?
En los falsos cristos, ¿no? Claro, los falsos cristos. O sea, así es. Eso sí abundaba, ¿no? Los que se hacían pasar por Cristo, ¿no? Por ungidos. Eso hubo desde el primer momento. Eso sí había en la iglesia, ¿no? Y de los que querían asumir ese carácter que Juan les llama anticristo, ¿no? Anticristo. En las cartas se va a denotar eso. Bueno, aquí está justamente lo que ustedes estaban hablando, ¿no? Aquí está la primera epístola, la de Juan es la naturaleza de esta epístola es una homilía de exhortación, pero escrita a manera de epístola. Una exhortación escrita, porque la homilía no era escrita, la homilía era una exhortación directa, hablada, por medio de ¿qué? Del sermón, de la predicación, que no se hacía siempre. Las homilías se hacían en ciertos momentos específicos de la iglesia, fiestas, fechas de que conmemorar, ¿no? O eventos que recordar, ahí estaban las homilías, ¿no? Por ejemplo, esa misma forma de esa práctica lo han seguido en la Iglesia Católica cuando hacen, por ejemplo, el Te Deum, ¿no? En fiestas patrias. Lo que hacen ahí es una homilía, donde ahí al que está predicando entonces toca situaciones que se están dando en el momento, ¿no? Y va exhortando para eso, ¿no? Frente a esas situaciones que están ocurriendo en la nación, ¿no? Y cuál debe ser la actitud que debemos tener y también hay corrección ahí, ¿no? Bueno, eso para anotarlo como un ejemplo nada más, ¿no? Que eso es la homilía, ¿ya? Muy bien, entonces aquí hay que tomar en cuenta esto también, que no enfoca problemas específicos ni responde a preguntas que se han planteado previamente, como el caso de la carta a los Corintios, ¿no? No tiene destinatario definido, ¿no? Aunque, y hemos dicho, podía ser dirigida a la iglesia de Éfeso, que era donde él era pastor, ¿no? ¿No? Por otro lado, entonces así como el Evangelio de Juan, la primera epístola es anónima. El autor no suscribe con su nombre. No aparece el nombre de Juan, ¿no? No dice que es Juan, ¿ya? Y por eso que algunos dicen que el autor es un anciano, el anciano de la segunda y tercera carta, ¿no? De la epístola, ¿no? Por lo menos en el caso de la segunda y tercera epístola, vendría a ser el anciano, o uno que ya hemos dicho que tiene el seudónimo de Juan, ¿no? ¿Ya? Yo recuerdo, de paso, Juan Stan, que ya falleció, este año se fue, partió con el Señor, ya tenía su edad también, ancianito, estaba muy anciano. Él, recuerdo que cuando hablaba acerca del Apocalipsis y también de alguna manera de estas cartas, pero especialmente de Apocalipsis, él le llamaba al autor, le llamaba Juan de Patmos. Juan de Patmos, ¿no? Juan de Patmos, el anciano de Días, un discípulo con el nombre de Juan, en fin, esas son las posibilidades. Bueno, el problema de las falsas enseñanzas que socavan la salud espiritual de las iglesias no puede ser catalogado con particular de las iglesias de Juan. Eso estaba en todas las iglesias, ya lo mencionamos, ¿no? Pero también el problema es que si parece haber afectado a las iglesias de Juan es la negación de que Jesús fuera el Mesías, ¿no? Eso es lo que habían alimentado los falsos profetas, ¿no? Jesús no es el Mesías, ¿no?
Y por eso dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Ese es el argumento, ¿no? La tesis que plantea Juan, ¿no? El que niega a Jesús como Mesías es mentiroso. No tiene el espíritu de Cristo. Y al no tener el espíritu de Cristo es anticristo. Es el que niega al Padre y niega al Hijo, ¿no? O en todo caso también se pone en el nombre de ellos, ¿no? En el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, ¿no? Se antepone ahí. La palabra anticristo no es contrario solamente contra Cristo, sino es que se pone en el lugar de, ¿no? ¿Ya? Y por otro lado es que niega también, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunos de estos se asumían que eran el Cristo, ¿no? Eso era lo que la iglesia un poco se había inventado. Entonces aquí hay una figura teológica. Aparece ya en el pensamiento de Juan la cristología, ¿no? Una visión cristológica, así como vemos en Juan también una visión cristológica, es decir, se ve a la segunda persona, ¿no? y se ve la divinidad, ¿no? Lo desarrolla ese aspecto de la divinidad ahí, ¿no? El verbo se hizo carne, el logo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Acá no está hablando de eso, pero en alguna manera está presente ese aspecto de la encarnación. Pero lo que está más ligado es el asunto del Mesías preexistente, ¿no? Que también es el pensamiento de Juan en su evangelio, ¿no? Así que él apunta aquí, ¿no? Los fundamentos sistemáticos, ¿no? De lo que podríamos llamar también doctrina de la Trinidad, aunque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, ya el énfasis que le hace Juan da por entendido, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el caso del Mesías como preexistente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y paparon nuestras manos respecto al verbo de vida, ¿no? Eso lo dice primero de Juan y está en relación con Juan 1:1, ¿no? El Evangelio. Y también encontramos, ya, bueno, la existencia, o sea, significa la preexistencia, implica que el Mesías es eterno, ¿no? El Cristo es eterno. Jesús ahora es el Hijo de Dios, por otro lado, es un aspecto que también va a afirmar aquí el apóstol, ¿no? Y por eso él dice, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, ¿no? Muy bien, entonces eso lo va aplicando aquí. Y una de las cosas que él plantea es que el Mesías ha venido en carne, ese Mesías existente, el Cristo existente, ¿ya? Y entonces está hablando de la encarnación, que la encarnación es un hecho real, y otra vez, o sea, recordando el primer capítulo de Juan, ¿no? Del Evangelio, cuando nos dice, y el verbo habitó en medio de nosotros, ¿no? Habitó en medio de nosotros, vimos su gloria. Y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Pero por otro lado también dice, y tomó tabernáculo, ¿no? O se encarnó, ¿no? Habitó entre nosotros, habitó entre nosotros. Literalmente dice, tabernaculó, dice más o menos, aunque no es un verbo en castellano. O sea, Pastor, la idea ¿está compartiendo la pantalla? sí, puso su tienda, ¿no? No aparece esto a ver, voy a ver. Solamente se veía la... Ajá, eso ya. Ya, gracias.
¿Qué había? ¿Qué se veía? La primera hoja. Ujú. Ya. Entonces, tres cosas que se ven, ¿no? Uno es la preexistencia, o sea, la eternidad de Cristo. Dos es el hecho que es el Hijo de Dios y la confesión, ¿no? Que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en él, ¿no? Y ese es el Espíritu de Cristo. Ahora, lo otro es que el Mesías vino en carne, entonces habla de la encarnación, y por eso dice, todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, entonces es de Dios. El que no cree que Cristo ha venido en carne, entonces no es de Dios, ¿no? Y aquí tenemos un problema nosotros. El Cristo ha venido en carne. Recuerde que Cristo, el Mesías, se está calificando ahí, porque eso no es nombre, tampoco es un título, ¿ya? Es una calificación, se está adjetivando al personaje. El personaje es Jesús, el nombre es Jesús, ¿no? Y Jesús es el que toma, ¿no? Humanidad, ¿no? Porque Él es el Mesías, es el Cristo, ¿no? Es su función, viene y es hijo de Dios. Es parte de la esencia divina, ¿no? Es Dios. Algunos cuando plantean este aspecto dicen, no, en un momentito, no. Jesús fue un hombre, no fue Dios. Y en un primer término tienen razón. Jesús fue un hombre. Pero no queda ahí. O sea, Naturaleza divina y naturaleza. claro. Entonces ahí viene la otra parte, ¿no? Que Él encarnó como hombre, pero es la esencia de Dios, ¿ya? La encarnación de Dios, ¿no? Aquí podríamos hablar de una parusía, una venida, y un faneró, es decir, de una aparición, se apareció y por eso es de que él mismo dijo, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Entonces, es la encarnación de Dios en Jesucristo, en Jesús, ¿no? Llamado el Cristo. O también Jesús, el Mesías, también, ¿no? Me gusta más la palabra Mesías, porque puede confundir a las concepciones mesiánicas por ahí, ¿ya? Que también le llaman así, ¿no? Yeshua HaMashiach, todavía dicen, ¿no? Yeshua HaMashiach. Hamashiach. Sí. Y, no es, y el asunto no es tanto usar palabras hebreas, que le da un carácter un poco sagrado a eso. El problema está en que cuando te van enseñando, van aplicando ciertos conceptos judíos. Y ahí sí te van a decir, no, Jesús ha sido solo un hombre, ¿no? Sí es hijo de Dios, pero fue un hombre, no era divino, porque no puede ser Dios, ¿ya? Y te plantean inmediatamente, dice, no, Dios es uno solo, y es el Padre, ¿no? Y no hay Hijo, que es Dios, ni hay Espíritu, que es Dios. Espíritu Santo no es Dios, dicen. No existe eso, ¿ya? Y te van enseñando de esa manera las iglesias mesiánicas, las que van metiéndose por ese lado en el corte judaico, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces niegan que Jesús sea el Mesías, o sea, que viene a ser Dios hecho carne, ¿no? Dios hecho carne, que esa es la idea que Juan está planteando, ¿no? Ya, muy bien. El que cree eso, entonces está correcto, pero el que no, entonces hay una oposición, ¿no? Entonces están en el enemigo, ¿no? Están en la otra orilla. Ya. Bueno, entonces eso hay que tener cuidado, ¿no?
Y por otro lado, puedo decir esto, es que no se trata de solamente de, bueno, pues sí, como dice aquí la palabra, que debo confesar que Jesús es el Hijo de Dios, yo lo confieso, ¿no? ¿Qué problema tengo yo de confesarlo? Pero la palabra aquí, cuando dice confesar, no es simplemente declarar de palabra. Cualquiera puede declarar. Tú puedes decir a una persona, repite conmigo esto, ya. Di que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Di así. Ah, ya. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ah, ya, muy bien. Ya has confesado. Eso no es confesar. Eso no es declarar. Es simplemente repetir. ¿Y cuántas veces hemos hecho esas prácticas y ya creemos que la persona ahora ya ha nacido de nuevo, es un nuevo creyente, cuando simplemente ha repetido algo que le han indicado, pero que no lo ha hecho de corazón? Entonces, ¿qué es confesar? Confesar viene de la palabra confesión, que tiene que ver con profesar, profesión. ¿Ya? Y la palabra en griego es homologueo. Homologueo con H, ¿no? Homologueo. De homologar, ¿no? La palabra en castellano, homologar, homologación, tiene otra significado, ¿no? La palabra en griego, homologueo, es estar de acuerdo con la persona que ha declarado, o con las enseñanzas que me has dado, o con estoy de acuerdo contigo, con tu manera de pensar, con lo que tú me has dicho, estamos en concordancia, ¿no? Esa es la idea del confesar, del homologueo, ¿ya? Entonces, en este caso, aplicando a Dios sería, yo confieso que Jesús es eso, estoy de acuerdo con Dios, que lo ha hecho Cristo, a Logos, a la palabra, ¿no? Entonces, estoy en concordancia con Dios, en la misma línea, ¿no? Eso es confesar, ¿ya? Y eso confesar es declarando en palabra, pero también creyendo en el corazón, como lo dice Pablo en Romanos, ¿no? Romanos 10 creo que es, donde dice que confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Y qué tienes que confesar? Que Jesús es el Hijo de Dios. Él ha venido en carne, ¿no? El Hijo de Dios vino en carne, ¿ya? Se hizo hombre, ¿ya? Se encarnó entre nosotros y habitó entre nosotros, ¿no? Habitó, puso tienda, literalmente dice, puso tabernáculo, puso su tienda. Las tiendas antiguas en el desierto era para habitarlas, pues, ¿no? Para vivir ahí. Estoy hablando de tienda en ese sentido, eso se le llama tienda. Ahora le llamamos tienda ahí, a la bodega, al pequeño negocio, ¿no? Que le decimos tiendecita, una tienda, ¿ya? Pero tienda propiamente era una carpa, ¿no? ¿Ya? Una carpa que tenía su cuidado, tenía su puerta, ¿no? Se construía cuando peregrino acampaba en un lugar o venía a la noche, se ponía ahí en el lugar, o en un lugar necesario de descanso, ahí hacía su habitación, ¿no? ¿Ya? Entonces agarraba y lo ponía ahí. Esa es la idea de habitó en medio de nosotros. Puso su tabernáculo, puso su tienda, ¿no? Puso su tienda, ¿ya? Refiriéndose a la carne, a la humanidad, ¿no? Puso su tienda entre nosotros. Bonito eso, ¿no? Puso su tienda entre nosotros. O sea, habitó entre nosotros, tomó la naturaleza nuestra para habitar acá, porque justamente esta naturaleza humana que tenemos es para habitar aquí en esta tierra. No sirve para otro momento, para otro lugar. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Ah? Los astronautas, por ejemplo, que han ido al espacio, ¿no? No pueden vivir fuera de la Tierra, ¿no?
y tienen que tener ciertas indumentarias, ciertos elementos que le permitan, ¿no? Recrear la atmósfera de esta tierra para poder vivir. Si eso no lo tiene, se mueren, ¿no? Su traje. Claro, tienen que tener todos los implementos, porque en la Luna no hay oxígeno, ¿no? Dicen por ahí que en Marte han encontrado algo así, un elemento muy parecido al oxígeno, y que puede servir para habitar ahí, pero nadie en ningún planeta cercano, de los que por ahí han ido, ¿verdad? Nadie puede caminar ahí si él no está con sus indumentarias adecuadas, ¿no? Si no, moriría, ¿no? Inmediatamente, porque no está adaptado el hombre a vivir en esas situaciones, ¿no? El hombre está adaptado para vivir en esta tierra, ¿ya? O sea, nuestra tienda, nuestro cuerpo, está adaptado para esta tierra, ¿no? Por eso que llama la atención de que esta enfermedad, que todavía está ahí, pero ya bajó, ¿no? Su fuerza. ¿Atacó qué cosa? ¿A qué es lo que atacó? ¿Ah? A los más vulnerables. Ya, está bien, a los más vulnerables, pero ¿qué cosa es lo que ataca? Los Pulmones. Ya, te hace, ¿qué cosa? Que esa capacidad de poder respirar, de adquirir oxígeno, se corte. Y con eso, al cortar eso, está en peligro la vida, ¿verdad? Porque el hombre sin oxígeno no puede vivir, ¿sí o no? El hombre tiene que respirar. Y la atmósfera que tenemos en la Tierra está adaptada para esa capacidad humana de respirar, ¿no? ¿No se dan cuenta de eso? ¿Eh? Interesante, ¿no? La pandemia nos atacó el sistema respiratorio del ser humano. O sea que atacó el centro neurálgico de la vida humana. Porque con ese sistema de respiración, entonces captamos el oxígeno. Pero cuando viene este virus y invade nuestra zona de respiración, no podemos recibir oxígeno. Entonces necesitamos un aditivo. Por eso es que la gente se moría por un balón de oxígeno, ¿no? Y llegó a ser caro, ¿no? ¿Cómo se especuló? Qué terrible, ¿no? 10.000 soles el balón de... Sí, y en otros casos hasta 20.000, ¿no? Es terrible. Clínica costaba más de 40.000. Es terrible esa forma de cómo se deprecia la vida, ¿no? Si tienes plata, entonces vas a tener vida. Si no, no tienes. No, pues te mueres. Bueno. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Jesús hizo habitación. Tomó nuestra humanidad. ¿Ya? Y eso lo va explicando aquí Juan y está reforzado con el Evangelio, ¿no? Y hemos dicho también, ¿no?, que el propósito del Mesías fue manifestar el amor de Dios por la humanidad, ¿no? Y por eso en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan 4:9, ¿no? Así que una de las enseñanzas que estaban dando en esa época era que Jesús no había venido en carne, ¿no? O sea, negaban la realidad de la encarnación. Y por ese, como consecuencia de eso, también negaban el carácter mesiánico de Jesús, ¿no? Y eso era conflicto en las sinagogas, especialmente a los judíos era ese problema, ¿no? Porque los judíos no creían que Jesús era el Mesías. Y por lo tanto, él no puede haber encarnado, no existe la encarnación. Tú háblale a un judío y te va a decir eso hasta ahora, ¿no? Esa es una enseñanza que no entra, ¿no?
Y entonces había muchos judaizantes, ¿no?, dentro de la iglesia que habían provocado esa situación, ¿ya? Pero aquí dice que es muy probable que Juan contraataca las enseñanzas de Cerinto. Cerinto era un filósofo, que por ahí ustedes dijeron, ¿no?, de corte gnóstico, ¿no?, o prenóstico en todo caso, ¿ya? Y a fines del primer siglo, que ya se estaba manifestando, como dije, el gnosticismo, ¿no? Y él enseñaba que Jesús fue un buen hombre, y en él vino el Mesías celestial. O sea que para él Jesús era un buen hombre que había recibido un espíritu especial, ¿no? A la hora de su bautismo, ¿ya? Y que ese espíritu se fue poco antes de su crucifixión, ¿no? Lo dejo ahí, ¿ya? De esta enseñanza es la que da testimonio Ireneo en su obra Contra las herejías, ¿no?, que usted lo puede encontrar en internet. ¿Ya? Adversus y heresis. Adversus heresis y heresis, ¿no? Ahora, Juan resalta el hecho de que Jesús es y no solo fue el Mesías, el Hijo de Dios. Es probable que tales enseñanzas provengan no de un tipo de ateísmo incipiente, sino de la distinción gnóstica entre espíritu y materia, ¿no? Ya estaba eso en juego y parte de eso tiene razón, ¿no? Según la cual era imposible una encarnación real de Dios en el hombre, porque lo espiritual no puede habitar en lo material, dice, ¿no? Lo espiritual puro no puede estar habitando en la materia inmunda, ¿no? Temporal. Así que para Cerinto y algunos, la encarnación era algo aparente, ¿no? Es parecido a lo que enseñaba también otro personaje, ¿no?, que fue el motivador de un grupo que se llamó el docetismo, ¿no?, el movimiento de los docetas, ¿no? Y entonces esa doctrina se comenzó a llamar serintianismo, porque Cerinto es el que va a enseñar esa doctrina, ¿no? ¿Ya? Los docetas, ¿ya? Docetas, que viene de la palabra doqueo, y doqueo significa aparecer o apariencia, ¿no? Forma o apariencia, ¿no? Entonces, eso es solamente una apariencia, ¿no?, del Cristo, dice, ¿no? Así que negaba la realidad de la encarnación y el carácter mesiánico de Jesús en la iglesia de los tiempos de Juan, y habría sido expresión de conflicto entre la sinagoga y la comunidad cristiana, ¿ya? Y así, ¿no? Ahora vamos a este lado. Aquí creo que hablamos de esto, pero vamos a trabajar ese aspecto. Ahora, el texto de la primera epístola de Juan es el que nos habla acerca de la Trinidad y hace un fundamento de esta doctrina, ¿ya? Solo en una interpolación tardía de 1 Juan en 5:7, ¿no?, que es, como dije, es una interpolación, es decir, se metió al texto posteriormente, en el siglo V más o menos, el siglo IV o V, se mete este texto, ¿ya?, esa cláusula que no es original. Entonces, interpolación viene a ser una cláusula parafrasástica no original, ¿no? Y en el segmento del texto de las ediciones antiguas de la Biblia, se distribuye entre el final del versículo 7 y el comienzo del versículo 8 del capítulo 5 de la primera de Juan. Aquí vamos a mirar, fíjense aquí el detalle, ¿no? En el versículo 7, con la interpolación aparece así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Logos y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿no?
Eso es lo que está interpolado, es decir, se ha agregado eso, no es parte del texto original. La Reina Valera lo traduce así, tal como está ahí, pero que no es exactamente en los textos originales más antiguos, no está este texto. ¿Ya? Podemos leerlo de frente, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. ¿Ya? Ese es el sentido de ese texto. ¿Ya? Entonces, lo que está en negrita no está en los documentos más antiguos de la epístola. ¿Ya? Y, como se ve aquí, Moisés Chávez dice, con toda seguridad no forman parte del autógrafo. Cuando hablamos de la autógrafo, escribo en ese libro, autógrafo, ¿ya? Se refiere el escrito del autor, ¿no? Entonces no forma parte del autógrafo del apóstol Pablo acá, ¿no? Y autógrafo es el escrito, autógrafo es el escritor, ¿no? Pero bueno, debería decir acá parte de la autógrafa del apóstol Juan, ya que fueron añadidos en el siglo, acá dice siglo XV, no, siglo V ha sido, siglo V, ¿ya? Las traducciones modernas de la Biblia no lo incluyen, ¿no? Las nuevas versiones porque utilizan otros documentos más antiguos que son más seguros, ¿no? Está también la opción de los traductores de la Reina Valera. Bueno, en este caso es la versión que hizo para la Casa Bautista de Publicaciones, ¿no? O el Mundo Hispano, Moisés Chávez y un grupo, y trabajaron la RBA, que es la Reina Valera actualizada. ¿Ya? La nota de pie de la página de Reina Valera actualizada dice lo siguiente. De ninguna manera depende solo de estos versículos la autenticidad de la doctrina de la Trinidad. Comparar pasajes, Mateo 28, 19, Lucas 3, 22, Juan 3, 34, 35, 14, 16, 26, 15, 26 y así, ¿no? Bien. Eso es lo que dice en su, digamos, en su comentario, ¿no? La Reina Valera actualizada. Ahora, el asunto está en que se ignora que hay documentos que atestiguan, a esto se les llama, basados en la crítica textual, ¿ya? Y eso es lo que justamente nos deja mal parados a muchos evangélicos, ¿no? Que no conocen esto y que justamente discuten con testigos de Jehová que sí saben sobre esto, ¿no? Ya que los han instruido especialmente. Para ellos es el saber eso, uy, inmediatamente lo han capturado y lo enseñan, ¿no? Y entonces ellos, y uno puede decir, no, los testigos de Jehová entonces tienen razón, decir que la sección del texto de letra negrita ha sido añadida al texto sagrado. ¿Por qué lo dicen así? Y tú puedes decir, no, pero en mi Biblia dice esto. Ah, no, pero ¿saben ustedes que eso ha sido añadido? No está en el texto original, que lo va a decir un testigo de Jehová. ¿Ya? Y los hermanitos de la iglesia a veces no saben eso. Bueno, las ediciones arcaicas de la Biblia en español, como el caso de la Reina Valera de 95, que es una revisión, ¿no?, de la Reina Valera 60, se ha quedado sola en su opción de incluir la interpolación por temor a ser enjuiciados por los evangélicos fundamentalistas. Y como dice el apóstol, esto es ya una broma de Moisés, ¿no? Aquellos que tienen una funda mental, dice, ¿no? Una funda mental, que les impide ver la realidad y la verdad de los hechos, ¿no? Que de paso también no tenemos que tener una funda o una, ¿cómo se llama aquí? Poncho, una gorra ahí, que a veces nos tapa la cabeza, ¿no? Y que no nos permite ver, ¿no? Muy bien. Entonces nuestra mente debe estar despejada de esa manera. Entonces,
poco a poco han venido sacando versiones que ya no tienen pues esa parte, ¿no? Ahora, también hay otro aspecto de 1 Juan, es la realidad del pecado, ¿no? Quizás no vamos a terminar todo las epístolas de Juan hoy día. Vamos más bien a ver esta carta de 1 de Juan y luego vamos a ir la siguiente semana con las siguientes, ¿no? ¿Ya? Y al final creo que vamos a ir con Judas, ¿no? Esperamos así terminar y hacer un resumen final de todo este caminar, este peregrinaje que estamos haciendo con las epístolas universales, ¿no? Bueno, entonces, comentarios hasta lo que hemos hablado. A ver. ¿Ya? No los escucho. A ver. Pastor, solamente para recalcar la última parte que usted está hablando sobre el énfasis de 1 de Juan y la realidad del pecado, justo el primer argumento dice que dice, no, otra enseñanza errónea que contrarresta la primera epístola de Juan es la negación gnóstica de la realidad del pecado, ¿no? Como usted dijo, puede ser un primer énfasis sobre el gnosticismo, ¿no? Una noción ahí en ese siglo, ¿no? Sí, sí, pero sí. en realidad hay ¿no? Que habla de la negación gnóstica de la realidad del pecado. Ya, uno es la negación de Cristo, ¿no? Cristo no ha venido en carne, dice, ¿no? No, es una aparición nada más, una apariencia, o un espíritu que ha tomado, en este caso a Jesús, ¿no? Que cumplió su tarea y luego lo dejó, ¿no? Entonces plantean a un Jesús humano, ¿no? Y a una potencia espiritual que asumió en el momento en que él estaba en el ministerio y que es que le dio la garantía, ¿no? ¿Ya? Y que esa capacidad también que le llaman Sofía, ¿no? Es la que uno puede obtener también, ¿no? ¿Ya? Entonces ese es el otro lado de la gnóstica, que va desarrollándose posteriormente, como digo, ¿no? Y van a evitar el asunto, la concepción o la idea del pecado, ¿no? Que el pecado no existe, ¿no? Ese es otro aspecto también, que vamos a hablar entonces en la siguiente parte de lo que estamos haciendo hoy día, ¿ya? Y por eso que el 1 Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, ¿no? Que algunos dicen todo, entonces por esa experiencia que ha tenido Jesús, ¿no? Por el Espíritu de Cristo, entonces también nosotros podemos, ya no tenemos pecado, pues, ¿no? ¿No? Entonces esos falsos maestros justamente se prestaban así, ¿no? Enseñando algo que no corresponde. Bueno, más intervenciones, eso lo vamos a tratar cuando volvamos del descanso, porque ya son 8:30 y vamos a descansar. ¿Les parece?